anterior habíamos visto que Jesús había dicho muy enfáticamente que no había venido para anular a la ley y a los profetas, sino para cumplirlos en sí mismo. Esto está en los versículos 17 y 18 del capítulo 5 de Mateo. Y ahora nos dice que esta perspectiva se aplica también a nosotros. Recordemos esos dos versículos, el 19 y el 20. Todo el que infrija uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Jesús nos está diciendo acá, en primer lugar, en el versículo 19, que tomar el más pequeño de los mandamientos, rebajarlo, quitarle rigurosidad, permitiendo que pierda su control, su autoridad sobre nuestra conciencia, es una ofensa al Dios de cuya ley se trata. Desatender el mandamiento más pequeño de la ley es degradarse uno mismo en un sujeto más pequeño dentro del reino. La grandeza en el reino le pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar toda la ley moral de Dios. Pero luego Jesús, en el versículo 20, va todavía más lejos. No solo se determina la grandeza en el reino por medio de una justicia conforme a la ley, sino que también el ingreso en el reino es imposible sin una justicia mejor, o mucho mejor, porque la expresión griega original es muy enfática, que la de los escribas y los fariseos, porque el reino de Dios es un reino de justicia. Esto, la verdad, nos sacude a nosotros, que vemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, un principio inamovible. Y está bien que así sea. Jesús no pone en discusión eso. Pero nos sacude, ¿por qué? Porque Jesús acá pareciera enseñar una doctrina de salvación mediante buenas obras, contradiciendo así la primera bienaventuranza que dice que el reino de Dios le pertenece a los pobres en espíritu, los que no tienen absolutamente nada, ni siquiera una justicia que alegar a su favor, ¿no? Para los fariseos, la ley contenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones. ¿Cuántas más tendríamos que cumplir los cristianos para que se dijera que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos? Cualquiera de nosotros diría, renuncio, ¿no? Pero tranquilos, la respuesta a estas inquietudes no está lejos. La justicia cristiana está destinada en mucho a ser mayor que la justicia de los fariseos en calidad más que en cantidad. Lo que agrada a Dios no es que guardemos 250 mandamientos cuando los fariseos imponían solamente 248 y digamos, uy, le ganamos por 2, qué buenos que somos. No, la justicia cristiana es mayor que la de los fariseos porque es más profunda, ya que se trata de una justicia del corazón. A partir de Freud se ha hablado mucho de una psicología profunda. Y Jesús nos está hablando en su Evangelio de una ley profunda escrita en nuestro corazón, de una moralidad profunda. Los fariseos se contentaban con una obediencia formal y externa, una conformidad rígida a la letra de la ley. Jesús nos enseña que las demandas de Dios son mucho más radicales que esto. La justicia que le agrada a Dios es una justicia interior de pensamiento y de motivación, porque, como ya habíamos dicho, el Señor en última instancia mira el corazón.
Los profetas ya habían anunciado que esto es lo que el Señor iba a hacer con su pueblo, precisamente, ¿no? Jeremías dijo de parte de Dios: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 31-33. Y le dijo también a otro profeta, a Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Jeremías 36-27. Si juntamos ambos textos, vemos que el proyecto de Dios era que la ley, esa justicia de la cual estamos hablando, entrara profundamente en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, por medio de su Espíritu. No es algo que nosotros podamos hacer apretando los dientes y contabilizando mandamientos. No nos tenemos que imaginar, como algunos hacen hoy, ¿no?, que cuando tenemos el Espíritu podemos prescindir de la ley. Porque lo que el Espíritu hace precisamente es escribir la ley de Dios con tinta indeleble en nuestros corazones. Quizás fallemos, o mejor dicho, con seguridad vamos a fallar en el cumplimiento de alguno de estos mandamientos que el Señor nos ha dejado. Pero aún así será en el marco de un corazón que ha sido conquistado en el Espíritu por una sed profunda de justicia, en el sentido de agradar a Dios. Jesús nos da su Espíritu para que haga en nosotros la obra que es imposible hacer humanamente: amar y desear desde lo profundo, desde el corazón, hacer la voluntad de Dios.